Muy buenas, bienvenida, bienvenido de nuevo al Vitalista. Vamos allá con el capítulo 69, en el que vamos a seguir hablando ahora sí de salud, en el que me centro más en pacientes y ya no en conclusiones, sino en aportarte pensamientos y razonamientos sobre temas que te pueden ser interesantes. Y vamos a seguir, ¿no?, con esta pequeña conversación entre tú y yo. En el capítulo de hoy vengo a abrir un melón interesante que es el melón del dolor. El dolor no deja de ser el principal motivo de consulta por el que una persona decide ir, en este caso, a un fisioterapeuta o a un osteópata, porque le duele algo. De hecho, así con una estadística así un poco mamporrera, ¿no? Pero yo de los pacientes que vienen a verme, el 90% vienen por dolor. Hay gente que viene pues como a revisarse y porque quiere cuidarse y hacer como un mantenimiento, que está súper bien. Hay algunas personas que ya te conocen y saben que hacen más cosas y a lo mejor vienen porque están cansados, porque tienen problemas a nivel digestivo y saben que les puedes ayudar con osteopatía y con esta visión más desde la psiconeuroinmunología, y está muy bien que venga gente por eso. Pero a día de hoy te puedo decir que el 90% de los casos que me vienen a visitar vienen por dolor. Y el dolor en nuestra sociedad, yo creo que porque se ha estudiado mucho en los últimos 50 años, ¿no? Pero se ha progresado mucho en el estudio y en el entendimiento de lo que es el dolor, y esos cambios no han calado todavía lo suficiente en la sociedad. Entonces, te quiero hablar un poquito de eso hoy, ¿vale? Por un lado, lo primero que habría que distinguir es que el dolor es una salida, o sea, es un aviso que hace el cuerpo ante múltiples circunstancias, ¿vale? Lo más habitual es que haya dolor porque haya una aferencia, porque haya una estructura o una zona o una región del cuerpo que esté pues viviendo mal, ¿no? Te pillas un dedo con una puerta y ese dedo va a vivir mal durante un tiempo y te va a doler, ¿vale? Esto es lo que se ha entendido siempre como dolor, que es lo que se llama una aferencia, o sea, una información que viaja de un tejido que está sufriendo, y eso se interpreta como dolor y hay que pasar múltiples filtros, pero lo que es seguro es que si te pillas el dedo con una puerta, ese dedo te va a doler, ¿no? Este es un dolor agudo y que lo vehiculizan un tipo de fibras que se llaman las fibras A delta. Es un tipo de fibras del sistema nervioso y es un dolor como con una causa clara, ¿vale? Pero luego hay muchísimas causas de dolor. He hablado de un traumatismo, pero un tejido, ¿no? Por ejemplo, el tendón de Aquiles, el tendón que tenemos en el talón. Ese tejido puede estar viviendo mal y puede no generar dolor, y en un momento dado, por el daño oxidativo, es decir, porque sus células estén viviendo mal y se empiecen a dañar y eso genere una inflamación, pues empieza a doler. Y ahí no ha habido un traumatismo, pero sí que hay una información biológica, ¿no? Unas células que están funcionando mal, un tejido que se está dañando, y por ciertos mecanismos el sistema nervioso lo detecta y manda información hacia arriba. Entonces hay un daño biológico que está haciendo que yo sienta que algo no está funcionando bien ahí, y según cómo lo interprete y cómo mi cerebro gestione eso, lo que puede llegar a pasar es que me duela. ¿Bien? Y ese es otro tipo de dolor, ¿vale? Es un tejido que está viviendo mal, puede ser, te he dicho el tendón de Aquiles, pero puede ser un músculo, puede ser el intestino, que hayan zonas que estén funcionando mal, y aquí la cosa cambia, ¿no? Porque aquí hay un sufrimiento biológico, pero no es un tejido que duela directamente, a no ser que esté muy mal, ¿no? Si hay un tumor sí que duele, si hay daño, mucho daño, el tejido duele, pero sí que es verdad que a nivel visceral, por ejemplo, si tengo una parte del intestino que, pues eso, que está con mucha permeabilidad, inflamada o que no está funcionando bien, lo que genera son compensaciones y acaba dando problemas a otros niveles, o genera un patrón de dolor referido que se llama, ¿no? Son diferentes mecanismos de lo mismo, de información interoceptiva
que genera una interpretación a nivel cerebral, ¿vale? Vais viendo lo complicado, ¿no?, que es el dolor. Y a este nivel podríamos profundizar mucho, pero lo que tenemos que tener claro es que si hay un proceso biológico y no se acaba de resolver, eso puede ir generando dolor, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, hasta cierto punto vamos comprendiendo, ¿no? Y lo que hacemos los profesionales de la salud es buscar qué órganos o qué tejidos o qué regiones, ¿no? Si es el tendón, si es más a nivel ligamentoso, me invento, si es a nivel articular. Y con las diferentes pruebas, con la resonancia, las ecografías o los test clínicos, pues vamos llegando a conclusiones, ¿vale? Y decimos, pues parece que es un tema a nivel ligamentoso, una tendinitis, estas cosas que se hablan, que no trabajo así y no pienso así, pero bueno, es como funciona, ¿no? Pero luego el dolor es muchísimo más complejo. Lo que se ha visto a partir del año 2000, a través de Melzack, de uno de los principales autores que han investigado sobre el tema del dolor, es que al dolor no es solo una aferencia, no es solo este daño biológico del que te estoy hablando, más complejo o menos complejo de entender. El dolor es además un constructo, ¿sí? Porque llega al sistema nervioso y ahí hay pues una serie de creencias, hay una serie de sentimientos, de emociones, hay una serie de referentes a nivel corporal que además hacen que tú estés más condicionado hacia el dolor de una forma o de otra. Y luego lo que acaba pasando es esa alarma, que el dolor no deja de ser una alarma, que la puedes amplificar o la puedes minimizar. Y puede estar relacionada con daño en los tejidos, o la propia Asociación Internacional de Estudio del Dolor, la IASP, habla del dolor como respuesta a daños reales o potenciales en los tejidos. Para que veas lo abstracto que se vuelve todo y lo inespecífico. O sea, ya no es tengo dolor porque tengo algo mal, sino tengo dolor porque mi cuerpo interpreta que algo no está funcionando bien, ¿vale? Y lo que hay que entender, sobre todo cuando tratamos pacientes y cuando ayudamos a personas, es que cuando una persona viene a verte y aqueja un dolor, aunque tú no lo entiendas, aunque no llegues a comprender la realidad de esa persona, lo que jamás hay que juzgar es que ese dolor sea real o no sea real, ¿vale? Porque que no tenga un sustrato biológico y que no comprendamos ese dolor, no quiere decir que no haya ese dolor, ¿vale? Es más, puede la persona estar fingiendo, por ejemplo, que eso puede pasar, ¿no? A nivel laboral o a nivel de mutuas, de accidentes, ¿no? Que la gente, por desgracia, ¿no? Pero se dan situaciones en las que una persona llega a fingir porque tiene un interés detrás. Pero es que aún ahí, en esa situación, hay que entender que ese dolor sigue siendo real. Porque el dolor que manifiesta y que no tiene, está manifestando un sufrimiento por el cual no quiere volver a trabajar o tiene un entorno social que le lleva a esa situación que no es agradable. O sea, una persona que finge un estado patológico está manifestando un malestar que no quiere volver a ese sitio o que su realidad no es suficiente para ser funcional, ¿no? O sea, es lo suficientemente grave como para que él o ella huya de sus propios valores, ¿no? Y haga algo que entiende y que la sociedad entiende que no está bien hecho. El caso es que al nivel que estemos, cuando una persona te consulta y pide ayuda, es real lo que hay detrás, ¿vale? Y aquí espero que se haya entendido bien. Vamos a entrar ahora en otro tema que va ligado con este directamente, ¿no? Porque hasta ahora, en estos 9 minutitos que llevo hablando, te he planteado la situación de que hay un daño biológico, es decir, hay una estructura dañada o un sufrimiento, como te decía ahora en el último minuto, ¿no? Al nivel que sea, en el que la persona expresa y hay que buscar lo que está dañado, ¿no? Y trabajarlo, ya sea desde el punto de vista estructural, emocional, social o al nivel que sea. Pero hay un ente que es como más nuevo a medida que se ha estudiado la neurociencia y la neurofisiología y se ha ido entendiendo cómo se expresa y cómo se manifiesta el sistema nervioso, que es cuando la persona tiene dolor durante mucho tiempo. Y de esto te he hablado en varios capítulos, pero yo creo que así directamente me apetecía comentarlo, ¿no? Es cuando el sistema nervioso en sí y las adaptaciones que se han generado durante el proceso de dolor
¿no? Siempre hay un proceso inicial de dolor, de sufrimiento a cualquier nivel, y se junta además con que la persona pues se ha sentido como mal acompañada o se ha sentido que no ha podido hacer nada, frustración o sensación de estrés asociada a su proceso, o que el dolor no se ha resuelto, ¿no? Muchas veces las personas lo explican, ¿no? Es que tengo esto mal curado. Y ese mal curado no es que no se haya hecho a nivel físico, a veces es que la persona se ha quedado con ese nivel de alerta y eso se suma a los componentes que pueda haber, que siempre hay el componente biológico de daño en el tejido, que normalmente el cuerpo lo resuelve en más o menos tiempo, pero en un año suele estar resuelto el problema biológico, por muy duro que sea, por aunque sea una fractura. Pero luego queda las adaptaciones que ha hecho el propio sistema, ¿no? Que esto se estudia, y si quieres ampliar información, se estudia en el síndrome de sensibilización periférica o central. Y son las adaptaciones que hace el individuo. Se habla del sistema nervioso, pero yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Porque el sistema nervioso, a lo que lo estudias, engloba un poquito todo. Todo me refiero a, pues, tanto el cuerpo como la mente, como el propio cerebro y todo el sistema. Y hay como células y neuronas que adaptan su actividad a ese estado de alerta. Y aparecen, pues, dolor donde no tendría que haber dolor. A nivel biológico no hay nada, ¿no? Tú tienes un dolor en la mano por una antigua tendinitis, me invento. Insisto, no me gusta nada la palabra tendinitis, pero para que me entiendas, ¿no? Tienes una tendinitis antigua y que no lo acabaste de gestionar, no se acabó de superar, y el cuerpo ha resuelto a nivel biológico, sí, puede que de vez en cuando se inflame, pero que está más o menos resuelto, no hay tanta lesión, y te queda un dolor ahí. Y de vez en cuando te vuelve ese dolor. Y es un dolor que te dura y luego se va, ¿no? Y son casos complejos, de explicar y de entender, ¿no? Pero, o dolores de espalda, que tú tuviste una hernia discal en su día, esa hernia discal al año está resuelta, sí que puede quedar un tema biomecánico ahí que no funcione bien, pero te queda un dolor y 10 años después sigues con el dolor de espalda. Y el sustrato biológico, es decir, lo que es la lesión, la inflamación, eso se ha ido resolviendo porque, ya te digo, el cuerpo lo va resolviendo y puedes ir haciendo repuntes, pero tienes un dolor que te tratan, ¿no? Vas al fisio, al osteópata, a cualquier terapia, te tratan y no hay mejoría. Ahí entramos, estoy hablando a este nivel. O tengo ese dolor en la mano, en la rodilla, y te vas trabajando y nada te funciona y tienes un dolor errático que no te impide, pero que cuando duele mucho. Y ahí son los procesos estos más complicados, que es cuando entramos en el dolor persistente. Sí, es cuando el tema se aleja ya directamente de la biología. Es decir, yo he tenido muchos casos que ves la movilidad está bien, no notas grandes cambios en los tejidos, movilizas y es cuando vas trabajando y es gente que no es por carencia mía, sino que me ha venido otras personas, que no hay mejoría y trabajas, y como trabajes a nivel físico y busques algo en la biología, tampoco se obtienen resultados. Y son casos que van pasando de médico en médico, que si el traumatólogo, que si el reumatólogo, que si diagnósticos de dolor persistente, de fibromialgia, y lo que hay es un cuadro de que la persona se ha sensibilizado su sistema a ese dolor. Y aquí hay muchísimo trabajo a hacer, pero trabajo multidisciplinar. Hay que, sí, por un lado, mirar de mejorar la aferencia, es decir, mirar de mejorar el tejido y que la persona pues haga ejercicio, se mueva, mirar de mejorar el sistema a nivel general, pues que se nutra bien, si hay que hacer acompañamiento emocional o aprendizajes que haya que hacer, pues trabajar a ese nivel. Y el trabajo físico acompaña, ¿no? El trabajo osteopático sobre el cuerpo, sobre el sistema nervioso, a nivel visceral, pues esto va a ir acompañando y vas a ir pues ayudando a que la persona se abra, a que se trabaje más en profundidad, y está muy bien. Pero lo principal, bajo mi punto de vista en estos cuadros, es entender bien que
que hay que tirar adelante, que hay que entender que es una alarma que se ha mantenido, que parte del sistema nervioso se mantiene alerta con esta alarma encendida. Y aunque sea difícil, y seguramente escuches esto y puede que no te cuadre, o que digas, ¿de verdad? Pasa. Esto pasa y en muchos casos, en muchos más casos de los que pensamos, y aquí hay que mirar todo el global. Hay que mirar cómo ha vivido esa persona, qué ha pasado en su vida, qué ha pasado a nivel biológico, a nivel de tejidos, de lesiones, de mal funcionamiento a diferentes niveles, y qué ha pasado a nivel social, a nivel emocional, en su trabajo cognitivo, sus creencias, cosas que hemos hablado. Y hay que trabajar aquí. Y es un trabajo que el propio paciente tiene que buscar ayuda, tiene que buscar qué profesional le puede ayudar, dejar pasar tiempo, no esperar que nadie te quite el problema directamente. O sea, tienes que hacer un aprendizaje, tienes que hacer un esfuerzo e ir mejorando día a día, semana a semana. Para mí son los casos más complicados realmente, porque cuando viene alguien con un sustrato biológico, es decir, con algo, ¿no? Y tú detectas pues, que hay una zona que no se mueve bien, detectas que hay problemas a nivel digestivo, que no duerme bien, y puedes, ¿no?, con intervenciones proponer, ir trabajando tú, relajando el sistema nervioso, y ahí acompañas. Para mí esos son los casos que van súper bien, pero de vez en cuando pues hay personas que han sufrido de más, que van con esa alarma, ¿no? Y ahí es donde realmente cuesta, ¿no? Cuesta acompañar, y es donde, pues eso, mucho del trabajo que quiero yo hacer y proponer en estos próximos meses o en este próximo año va en esta línea. Entonces, si resuena contigo, pues mantente aquí, comparte, suscríbete y valóralo bien para que yo sepa que te está gustando. Puedes comentar. Voy a hacer reels de este capítulo en redes, en Instagram, y me puedes comentar ahí que te contestaré. Sí que quiero hacer un poco de recapitulación, resumir, ¿no? Hemos hablado una primera fase en la que tenemos el dolor agudo, el dolor que todos entendemos, ¿no? El de me pillo la puerta o he tenido un esguince, se me hincha y hay un proceso biológico directo por un traumatismo, porque haya algo que me está generando el dolor, la inflamación. Luego te he hablado de dolores referidos o de casos, ¿no?, en los que pues el origen está un poco así más incierto, que incluso te he hablado, ¿no?, a nivel social, o una queja o un sufrimiento que puede desencadenar a un nivel u otro dolor, ¿no? Incluso pues yo que sé, que haya procesos a nivel oxidativo o trabajo que está haciendo el cuerpo a nivel visceral porque no está funcionando bien, y de un tipo de dolor pues que cuesta un poquito más de encontrar, pero que lo acabas encontrando y hay una mejoría, que es normalmente cuando vas a un osteópata o vas a un fisio o el médico, ¿no?, detecta, te hace un tratamiento y mejoras. Y luego hemos entrado en el tercer nivel, que es esta sensibilización, que es estos pues dolores que los llamo yo jefes, ¿no?, los casos más complejos, donde se asocian muchas cosas y se asocia una vivencia y todo un proceso y un aprendizaje con tus creencias, el sufrimiento y demás, que es lo que te venía explicando en la mitad del capítulo, ¿vale? Pues nada, llegamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Insisto, si te gusta el proyecto, compártelo. Estoy a tu entera disposición para seguir aprendiendo y seguir trabajando. Y nos vemos en breve, nos vemos en 2 semanitas, ¿vale? Un placer, gracias y hasta siempre.